Ojo, ojo. ¿Se imaginan la cara que se le quedó a Can Yaman cuando Demet Özdemir le soltó esa petición? Una que al parecer era imposible y él dijo que no. Esto sí que es salseo del bueno, agárrense. Imaginen la escena, chicos y chicas. Están Demet y Can, todos sabemos que tuvieron un romance de película, ¿verdad? Pues parece que incluso después de que la cosa se enfriara, hubo un intento de recuperar algo. O quizás era una demanda un poco loca. Mucho se ha hablado de su relación, de lo tóxica que algunos decían que era, de las idas y venidas, pero ahora sale esto. Dicen las malas lenguas, y ustedes saben que aquí traemos lo mejor del salseo, que Demet Özdemir le pidió a Can Yaman algo que él simplemente no podía darle. ¿Qué podría ser? ¿Que se mude a Turquía de nuevo? ¿Que deje de lado su carrera internacional? ¿Que le devuelva algún anillo caro? ¡Ay, mi madre, qué misterio! Para ser honestos, a mí me da la impresión de que Can Yaman se ha puesto muy selectivo con sus proyectos y sobre todo con sus relaciones. Él está que no para, a tope con todo. Se le ve enfocado en su carrera en Hollywood, en seguir conquistando el mundo con ese carisma que tiene. Y claro, si una petición interfiere con sus planes o simplemente no le convence, pues es normal que diga que no. No va a hacer lo que le dé la gana a nadie, ¿no les parece? Lo que yo creo que está pasando aquí es que la dinámica entre ellos era muy intensa. Y cuando una relación termina, a veces quedan las expectativas, las ganas de que las cosas vuelvan a ser como antes, o simplemente un ultimátum que no tiene vuelta de hoja. Demet, siendo una mujer fuerte y exitosa, seguro que tenía sus razones para pedir lo que pidió. Y Can, con la vida que lleva ahora con contratos por aquí y por allá, pues ha tenido que poner un freno. Muchos dirán que esto es solo un capítulo más en la historia de esta pareja mediática. Pero yo sospecho que hay algo más. ¿Será que la petición de Demet era algo que realmente lo ponía en un aprieto, algo que no podía conciliar con su vida actual? ¿O quizás fue un simple no para dejar las cosas claras y que cada uno siga su camino? Piensen en el impacto que esto puede tener. Si esta petición era algo importante para Demet, y él la rechazó, pues cierra puertas, ¿no creen? Y si él se mantuvo firme, habla de su carácter y de lo decidido que está con su presente. No es fácil decir que no a alguien que en su momento significó tanto. Pero a veces es necesario para seguir adelante. La verdad es que me intriga muchísimo saber qué fue exactamente esa petición imposible. ¿Ustedes qué creen que pudo haber sido? ¿Algo personal, algo profesional, o una mezcla de ambas cosas? Dejen volar su imaginación en los comentarios. Yo me inclino a pensar que Can Yaman está en una etapa de su vida donde prioriza su desarrollo profesional a nivel mundial. Y si Demet le pidió algo que implicaba dar un paso atrás en eso, pues entiendo su negativa. Es una decisión valiente pero necesaria para él. No todo el mundo está dispuesto a sacrificar tanto por una relación, y eso también es válido. Así que ahí lo tienen, el salseo del día, la petición imposible de Demet Özdemir que Can Yaman rechazó. Una historia que da para pensar, ¿verdad? Ahora, cuéntenme ustedes, ¿creéis que Can Yaman tomó la decisión correcta al rechazarla? ¿Creéis que Demet Özdemir tenía derecho a pedirlo? Quiero leer sus opiniones.